Quizá entre ambas salmonelosis es lo que ustedes van a ver con mayor, de una manera más, más continua. En el caso de brucelosis sí es importante que fijen algunos conceptos, debido a que esta patología tiende a hacerse crónica y son los cuadros crónicos lo que usualmente son de difícil diagnóstico. Sin embargo, como les menciono, teniendo algunas cositas claras, vamos a poder orientar el diagnóstico de los pacientes. Básicamente las diapositivas están basadas en las diapositivas que tenemos y que los tienen ustedes a la mano, en donde esquematizan todo el desarrollo que se va a realizar del tema. Entonces, bueno, empezaremos primero con la parte introductoria. En el año de 1887 se reporta por primera vez esta bacteria, en donde David Bruce aísla en el vaso de un soldado inglés muerto en la zona de Malta, luego de padecer de una enfermedad ondulante, ¿no? O sea, perdón, una fiebre de una patología con un episodio febril ondulante, que un poco más adelante vamos a explicar un poquito el tema de la fiebre ondulante. Posteriormente, bueno, lo denominan como Micrococcus melitensis, y de aquí sale uno de los nombres con el que se le conoce, ¿no? Como fiebre de Malta. También la fiebre ondulante, por la característica que tiene de los episodios febriles. La brucela es un coco, ¿no? Y cocobacilo gram negativo, aeróbico, necesita la presencia de oxígeno, ¿no? Se habla de cantidades por encima del 80-90% de concentraciones de oxígeno. Tiene poco o nada respecto al tema de movilidad. Es un patógeno intracelular, y aquí viene el inconveniente cuando son bacterias o gérmenes de tipo intracelulares. Para el manejo es un poco más complicado, y esto explica hasta cierto punto la tendencia a la cronicidad que tiene este bacilo. Entonces, tiene una gran capacidad para desarrollarse en el interior de las células fagocíticas, y esto le permite aislarse de los sistemas de defensa, ¿no? Hay estudios de hibridación de ADN en donde aíslan, ¿no?, la Brucella melitensis y algunas biovariedades que anteriormente se les había separado en especies independientes, pero finalmente se ha definido de que son especies que tienen características muy parecidas. Entonces están casi la mayor parte dentro del grupo de la Brucella melitensis. Las características, bueno, acá vemos en agar el cultivo de la brucela, no fermentan en azúcar, y se multiplican tanto intra como extracelularmente. La bacteria está cubierta por una membrana externa y una membrana citoplasmática. Tiene una particularidad, ¿no? Pues vamos a verlos en este esquemita, en donde si observamos, esta es la membrana externa y esta es la membrana interna. Tiene una capa, ¿no?, externa, que prácticamente lo va a impermeabilizar de algunos efectos de nuestro sistema inmune. Entonces, esto hasta cierto punto le garantiza a la bacteria el, la resistencia que ésta puede presentar, ¿no?, ante la agresión o ante la defensa de nuestro sistema inmunológico. Entonces, a tener muy en cuenta, ¿no? Y lo otro, la presencia de este lipopolisacárido S, que tiene una importancia respecto a la característica antigénica que va a despertar. Quizá el antígeno más importante es este lipopolisacárido S. Entonces, se han descrito además algunas reacciones cruzadas con otros gérmenes, ¿no?, debido a la presencia de partículas antigénicas que pueden confundir a esta brucela con otros tipos de brucelas. Esta es una clasificación anterior en donde se les catalogaba en base a la presencia de rugosidad o no, ¿no? Y las lisas
están muy relacionadas con tener una mayor capacidad de virulente en relación con las especies rugosas. Y aquí destaca la melitensis y abortus, que son las más frecuentes. En este esquemita, bueno, nos describen la Brucella melitensis con algunas características de distribución. En la zona mediterránea, en la zona de Oriente Medio, en la zona de América, es muy frecuente encontrar. Esta llega hasta un casi 90% de los casos, muy virulenta. La oveja y la cabra están muy relacionados con este reservorio de este germen y tiende a expandirse con mucha facilidad, dada que existe una cantidad importante de vías que utiliza para diseminarse. Acá vemos que es una patología cosmopolita, ¿no? En zonas, estamos aquí el Perú, está prácticamente resaltado de color oscuro, que son las zonas en donde encontramos con mayor frecuencia casos de brucelosis, en la zona de México. Prácticamente nosotros resaltamos en la zona sudamericana y en la zona del África, y también tenemos en la parte asiática donde también encontramos casos, y en la zona de España y Portugal además en Europa, ¿no? En el Perú ocupa el 12% de las enfermedades infecciosas, tiene una distribución geográfica en algunos lugares, principalmente la zona del centro, Lima, Callao e Ica, y algunas zonas del centro sierra, ¿no? Huancavelica, Ancash, Apurímac y Cajamarca. Si más o menos nosotros relacionamos estas ciudades con la producción del láctea que existe en nuestro país, pues tenemos, por decir, Cajamarca es una área en donde se produce una gran cantidad de leche, y esto puede explicarnos hasta cierto punto la facilidad con que esta patología se puede presentar, ¿no? Es importante el antecedente epidemiológico de la ingesta de queso o de leche, usualmente no pasteurizadas, ¿no? Bueno, la virulencia que tiene que ver con la capacidad del germen de producir enfermedad, acá tenemos que en el caso de la Brucella abortus, no es tan virulente como la Brucella melitensis, dada la presencia de este antígeno 5-guanosin monofosfato y la adenina, que van a ocasionar una inhibición del fagolisosomo, ¿no? Nosotros tenemos acá un esquema en donde la brucela, que está de color rojo, ¿no? Cocobacilos, o en todo caso cocos, van a desencadenar una respuesta inmunológica al momento que ingresan al organismo. Sin embargo, van a activar linfocitos T, estos van a activar la liberación del interferón gamma y a su vez estimular una mayor respuesta de tipo inicialmente tanto celular como humoral, pero inicialmente celular, que es la respuesta más importante para este tipo de bacterias intracelulares. Sin embargo, ellos tienen la particularidad de inhibir el factor de necrosis tumoral. Entonces, de esta manera van a tener un efecto importante sobre la activación de fagolisosomas y de igual manera sobre la activación de las células natural killer. Como ustedes saben, las células natural killer son las células asesinas, son las que se van a encargar prácticamente de destruir las bacterias o en todo caso algunos gérmenes que ingresen al organismo. Sin embargo, tiene la particularidad de inactivar a este factor de necrosis tumoral y además, como habíamos descrito, tiene la particularidad de hasta cierto punto inactivar la formación de fagolisosomas, y esto potencia aún más su actividad virulente de este tipo de bacterias. Entonces, la respuesta a los linfocitos B con esta producción de anticuerpos va a estar limitado hasta cierto punto su capacidad de respuesta, ¿no? Debido a, como les mencionaba, la localización es básicamente intracelular de esta bacteria. Dentro de las respuestas de tipo inmunológico, de inmunoglobulinas, tenemos que la inmunoglobulina M es la primera que se produce durante los 3 primeros meses, y posteriormente aparece la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina de tipo A.
Ahora, hay que tener muy en cuenta esta situación que nos explica, como les menciono, la tendencia a la cronicidad de esta bacteria. Las vías de transmisión son muy variadas. La más importante es la ingestión, ¿no? Como lo mencionábamos, el hecho de el consumo de productos lácteos, quesos, natillas, en fin, todos los derivados de la leche que muchas veces no son pasteurizadas, no utilizan la leche prácticamente fresca para realizar este tipo de productos, van a tener una alta capacidad para transmitir esta patología. Y también pueden ingresar brucelas por contacto con algunas zonas, principalmente las zonas mucosas, las conjuntivas, hay accidentes inclusive laborales en donde el paciente se ha contaminado de esta manera. Por inhalación, se utiliza inclusive en bioterrorismo este tipo de bacteria, y por inoculación, pues por la manipulación muchas veces de productos derivados de... Entonces, en el caso de la transmisión en el ser humano, en los países hasta cierto punto subdesarrollados o pacientes que manipulan mucho el tema de productos lácteos no pasteurizados, la principal vía es la alimentaria. Sin embargo, en países desarrollados, en donde es muy difícil que se produzca ese tipo de transmisión, básicamente son transmisiones de tipo ocupacional, ¿no? Sean ganaderos, veterinarios, mataderos, o al manipular secreciones de pacientes con estas características, ¿no? Pero ¿cómo ingresa y qué es lo que produce esta bacteria en nuestro organismo? Pues ingresa, actúan los fagocitos, ¿no? Como habíamos visto en el esquema, ¿no? Algunos logran su cometido, otros no. Finalmente, estos fagocitos y las bacterias se diseminan hacia los nódulos linfáticos, que son los centros en donde prácticamente van a continuar su replicación, y a ese nivel se va a producir una hipertrofia de los mismos. Podemos encontrar adenopatías en estos pacientes. Puede pasar lo siguiente: no hay una eliminación completa, o en todo caso se diseminan a otros tejidos, tendiendo o a la cronicidad o a una enfermedad de tipo aguda, como una clínica importante, o una enfermedad subaguda, en donde hay una clínica de tipo incipiente y el paciente puede o no tener mayores incomodidades. Las manifestaciones clínicas depende el momento en el cual se encuentra el paciente de evolución de enfermedad, ¿no? En el caso de la brucela abortos, produce una enfermedad prácticamente asintomática, y el periodo de incubación es variable, inclusive hasta 1 a 3 semanas. La evolución en base al tiempo la podemos definir, ¿no? Menor de 2 meses, aguda, por encima de 12 meses, 1 año, y entre ambas una evolución subaguda. La brucela prácticamente puede afectar cualquier órgano de nuestra economía, y eso lo vamos a ir viendo a medida que veamos las manifestaciones. En la fase aguda, la característica es el episodio febril, ¿no? Es un periodo febril ondulante en donde hay episodios de diaforesis también característicos. Acá vemos los tipos de temperatura, que probablemente ustedes ya los han revisado, y acá tenemos el tipo de fiebre ondulante, en donde en función de semanas vemos que hay episodios de febriles durante algunas semanas. Llega un periodo en el cual el paciente está tranquilo y posteriormente nuevamente el paciente presenta episodios febriles. Pero estamos hablando de semanas, ¿no? 1, 2 semanas, o una semana con temperatura, y de ahí 2, 3 semanas o una semana sin molestias. Entonces, eso nos hace orientar a el tipo de patología que podemos estarnos enfrentando, ¿no? Además, bueno, la clínica general, las manifestaciones de tipo general, escalofrío, cefalea. La sudoración, además describen una sudoración en parches, o sea, áreas del cuerpo con sudoración, áreas del cuerpo sin sudoración. También esto es característico en esta patología. El dolor lumbar, principalmente en las zonas de las sacroiliacas, también es muy importante. La sacroiliitis a tener en cuenta en este tipo de pacientes. Y el resto, pues, son manifestaciones, como les decía, de tipo general, ¿no? Adenopatías, la hepatoespleno, que también es explicada por la fase de diseminación que está presentando ya esta enfermedad.
En la forma subaguda sí es muy variada, mucho más variadas, con menos manifestaciones generales como las que presentábamos al principio de la enfermedad. Inclusive el paciente puede pasar asintomático, ¿no? Eh, Otra característica que podemos encontrar son las manifestaciones de tipo reumatológico, ¿no? En donde vemos las artritis, principalmente monoartritis, de tipo asimétrica principalmente, y la sacroiliitis también que les comentaba, también se pueden dar en esta fase de evolución de la enfermedad, ¿no? Aquí vemos una resonancia magnética en donde inicialmente tenemos un área eh, hipointensa, ¿no? Con tendencia a esa zona oscura en donde vemos un proceso inflamatorio que posteriormente va a tender a la cronicidad, ¿no? Probablemente este disco intervertebral, que es el que está afectado, a este tiempo de evolución ya nos encontremos con que hay un proceso fibrótico importante, un proceso esclerótico de la zona, y lógicamente al haber un proceso esclerótico y fibrótico, puede haber un compromiso del espacio medular que lo tenemos en esta zona, ¿no? Y podría haber inclusive un proceso de compresión medular y traer procesos, manifestaciones importantes, ¿no? Como hemiparesias o paraparesias o paraplejías. En la forma crónica, en el caso de los niños es muy rara, pero es más frecuente observarla en pacientes por encima de los 40 años. La temperatura no es muy evidente, pero sí los episodios de tipo reumatológico. Hay muchos pacientes que llegan al consultorio con sacroileitis recurrentes, ¿no? Muy recurrentes. Episodios de dolor crónico, o sea, personas que han estado de manera continua y continua acudiendo al reumatólogo. Bueno, le han dado su tratamiento para espondiloartrosis, que usualmente son la patología que podemos utilizar como diagnóstico diferencial para problemas del eje axial del cuerpo, ¿no? Y sin embargo, si nos ponemos un poco a investigar, a indagar, nos vamos dando cuenta de que es un paciente que tiende a consumir productos lácteos de dudosa procedencia, o en todo caso tiene algún antecedente de hace años haber estado consumiendo esos productos. Y como les decía, ¿no? Es una enfermedad que tiende a cronificarse. O sea, no necesariamente en el corto tiempo podemos tener datos de que el paciente ya ha consumido sustancias lácteas, sino, o proceder de zonas en donde se consumen estas sustancias, sino en episodios de años, 1 o 2 años de antecedentes que ha estado consumiendo ese tipo de sustancias, puede presentarse con una sacroileitis importante, ¿no? Aquí en esta tablita comparan las diferentes formas, la forma aguda, la forma subaguda, la forma crónica, algunas cosas para tener en cuenta, ¿no? Que ya más o menos se habían conversado en las diapositivas anteriores. La temperatura, a medida que avanza en tiempo, nos estamos hablando por si un paciente con más de un año de enfermedad ya no tiene temperatura, ya no hace fiebre. Ya básicamente aquí el compromiso es de tipo articular. Y como les digo, la sacroileitis son claves. Tocar en la parte posterior de las caderas, que también tengo un esquemita ahí donde les voy a enseñar. En la fase aguda, la fiebre. Lo típico, la fiebre. Y tenemos que usualmente son en pacientes más de menor edad, podríamos decir. En la subaguda, sí hay una mezcla de ambas, de ambas manifestaciones, ¿no? Y bueno, aquí es importante tener en cuenta el antecedente epidemiológico, como se había mencionado al principio, y revisar siempre la parte articular, porque lo típico de pacientes con esta enfermedad son pacientes con fiebres, ¿no? Con fiebres de causa no muy definida, en donde han recibido algunas terapias que han remitido parcialmente la sintomatología, pero han tendido nuevamente a recurrir, o sea, han recurrido en el tiempo. Y lo otro, los dolores articulares muy intensos, como les menciono, ¿no? La sacroileitis y monoartritis, que usualmente en articulaciones relativamente grandes, ¿no? El caso de las rodillas, el caso de los codos, y de tipo asimétrico, ¿no? Bueno, entonces en este esquemita está relativamente clara algunas cosas que deberían tener en cuenta.
Las complicaciones llegan hasta el 30% de los enfermos. El tratamiento usualmente tiende a no ser el mejor, o en todo caso, si el diagnóstico no está claro, pues el tratamiento peor va a estar orientado. Entonces, muchas veces por esos motivos el paciente tiende a cronificarse, ¿no? La afección articular es muy frecuente, eso a tener muy en cuenta, miren, llega casi hasta el 80% de los casos, entonces hay que tener muy, muy en cuenta eso, ¿no? La sacroiliitis, las monoartritis de articulaciones de moderado tamaño. Y hay este compromiso de tipo genitourinario que es mucho menos frecuente, dolor a nivel genital, ¿no? Orquiopedinimitis de tipo unilateral o abscesos inclusive testiculares. Pero acá, ojo, el compromiso articular es muy importante, se lo voy a estar reiterando durante toda la exposición. Un poco para recordar, las articulaciones sacroiliacas, pues la unión del hueso ilíaco con el sacro. Este segmento es el que nosotros podemos tocarlo en la parte posterior, en la parte dorsal, podríamos decir, del cuerpo, y hacemos punto gatillos sobre esta zona y despertamos dolor, ¿no? Es la zona que usualmente el paciente va a quejarse del dolor. La zona sacroiliaca y la zona lumbosacra. En esta especie de trípode que hay a ese nivel es donde usualmente los pacientes se van a quejar de mucho dolor. Y al momento de hacerle la palpación de la zona también nos van a referir mucho dolor. Bueno, estos son estudios de resonancia magnética, o sea, lo ideal es hacerle una resonancia magnética, ¿no? El inconveniente es el costo, ¿no? Y esto limita la accesibilidad, lógicamente, del examen al paciente y de los resultados a nosotros. Sin embargo, lo indicado y lo ideal sería solicitar eso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la resonancia magnética? Como lo encontramos en la resonancia magnética de columna que observamos. Aquí hay una zona de esclerosis, ¿no? Debido al estado crónico de enfermedad. Y aquí encontramos una situación de hipointensidad, ¿no? Que posteriormente, bueno, va a evolucionar a un momento de esclerosis, finalmente, de desarticulación sacro-ilíaca. Acá tenemos el sacro y acá tenemos el ilíaco, ¿no? Entonces, este dato refuerza el planteamiento que hagamos nosotros de una sacroileitis. A nivel del sistema nervioso central también encontramos algunas complicaciones, son menos frecuentes, ¿no? La punción lumbar usualmente nos da algún dato mayor. La endocarditis también es frecuente. Acá, bueno, también es importante tener en cuenta. Y a nivel hepático, pues hay una alteración de las enzimas caracterizada y acompañada de la famosa hepatomegalia que habíamos conversado, ¿no? Otras complicaciones a nivel hematológico, hasta 35%, muy variado, ¿no? Podemos encontrar inclusive trombocitopenia en estos pacientes y además algunas manifestaciones de tipo cutáneo, respiratorio y ocular. Pero lo importante de grabar, como les menciono, es el compromiso de tipo articular. Las recidivas es otro de los problemas de esta enfermedad, ¿no? Tiende en el tiempo nuevamente a presentarse las manifestaciones. 5% de casos, usualmente los 6 primeros meses de la infección, pero se describen también que después del año y medio también el paciente puede presentar estas recidivas. Ahora, ¿qué está relacionado con esto? Bueno, el tratamiento que ya lo habíamos mencionado, si no tenemos un buen diagnóstico, lógicamente el tratamiento tampoco no va a ser el mejor. La presencia de un hemocultivo que persista positivo, el sexo masculino, las plaquetas por debajo de 150.000. Y el otro problema es que, bueno, por decir, la gente que trabaja con manipulación de carnes o de animales que tienen un alto riesgo de tener esta enfermedad, van a tender a reinfectarse con facilidad, porque bueno, su actividad laboral, la que los va a mantener siempre expuesto a este germen. El diagnóstico también es una de las cosas que tenemos que tener relativamente claro. Hay diagnóstico bacteriológico que es, observamos básicamente el germen, pero eso no es práctico, ¿no? Otras formas, bueno, con hemocultivos, en mielocultivo, que es el examen que nos ayuda a aclarar las dudas cuando las tengamos en algún paciente que está recibiendo un esquema terapéutico y no responde al tratamiento, ¿no? Lo otro a través de biopsias, pero eso, bueno, no es práctico realmente. Aquí lo importante es que tengan ustedes claro lo práctico para
para el momento que ustedes necesiten utilizar estas herramientas. El método serológico nos va a ayudar a definir, a determinar antígenos o en su defecto los anticuerpos producidos por estos antígenos. El principal antígeno que ya lo habíamos hablado es el lipopolisacárido S, ¿no? Tiene un lípido A y un lípido B. El lípido A es mucho más específico que el B, dado que el B es el responsable de muchas de las reacciones cruzadas. Entonces, ¿qué prueba vamos a emplear? La aglutinación en placa es una de ellas. Esta detecta anticuerpos, pero el inconveniente es que es relativamente inespecífica. O sea, la podemos utilizar como un test de screening, pero no como un método para confirmar ante una duda que podamos presentar. Positivo por encima de 1 sobre 200 diluciones, y a medida que incrementa 4 veces por encima también lo podemos considerar como un valor positivo. Es en el caso del seguimiento que le podemos hacer a un paciente. La prueba en tubo tiene una explicación muy parecida a la prueba eh, anterior, y tiene también las mismas deficiencias, ¿no? Lo ideal es pedirle rosa de Bengala a un paciente, ¿no? Detecta inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, y es altamente sensible, inclusive con cantidades pequeñas de inmunoglobulina G. Esta es la prueba que deberíamos solicitar cuando tenemos la alta sospecha de un paciente positivo. La incomodidad por ahí para el paciente, sobre todo, es que demora una semana, 10 días los resultados, pero es importante porque le iniciamos tratamiento al paciente y ya esperamos solamente la confirmación, ¿no? No nos sirve para evolución dado que es de tipo cualitativo, no es cuantitativo. Entonces, nos ayuda para confirmación, pero no para el seguimiento. Y el test de 2-merqueptanol nos ayuda a confirmar esta prueba inicial de rosa de Bengala, ¿no? Y en todo caso, para el seguimiento también nos puede ayudar porque ya dosa y es una prueba de tipo cualitativo, o perdón, una prueba de tipo cuantitativo, ya cuantifica, a diferencia de la rosa de Bengala, que es una prueba de tipo cualitativo, o sea, no dice sí o no, pero el 2-merqueptanol ya nos permite cuantificar. Hay algunos pacientes en donde, no obstante tener una clínica muy sugerente de esta patología, nos sale negativo, y es debido a la presencia de anticuerpos bloqueadores de inmunoglobulinas. Entonces podemos utilizar otras pruebas, como el fenómeno en zona, ¿no? O los anticuerpos incompletos, que es otra prueba, una prueba de conducta indirecta, que también determina algunas limitantes que podamos tener al momento del diagnóstico, y otras pruebas de fijación de complemento que también. O sea, se buscan algunas maneras de comprobar nuestro diagnóstico si es que las pruebas están saliendo no negativas, no obstante tener el criterio clínico y laboratorial, podríamos decir imagenológico, muy elevado, ¿no? En cuanto a las reacciones cruzadas que le hablaba en el caso de la Brucella abortus, es importante tener en cuenta que estas pruebas nos pueden salir positivas si es que existen las bacterias que estamos colocando en la diapositiva. En el caso de la Yersinia enterocolítica, Salmonella O30, el Vibrio cholerae, la Escherichia germani, inclusive el lupus y linfoma nos puede dar falsos positivos. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de agentes cuando leamos los resultados, ¿no? En esta diapositiva se ve básicamente de qué manera, a medida que avanzamos en la enfermedad, nos van sirviendo algunos de los exámenes, ¿no? Del hemocultivo, el mielocultivo o las aglutinaciones. Realmente las aglutinaciones se mantienen por encima del 70% de eficacia para ayudarnos. Sin embargo, si tenemos alguna duda, el mielocultivo es también muy importante y usualmente se utiliza cuando hay dudas importantes de enfermedad, ¿no? Algunas pruebas mucho más recientes, donde tenemos el ELISA para inmunoglobulinas, la reacción de cadena de polimerasa. Esta reacción en cadena que no solamente se utiliza para esta patología, no es altamente sensible y específico, y una prueba de flujo lateral de inmunoglobulina M y G para Brucella. Estas
pruebas son mucho más, tienen un rendimiento mucho más alto. El problema es la accesibilidad y si se aplican o no en nuestro país, ¿no? Pero es como para tener conocimiento. El tratamiento aquí está en dos lados, ¿no? En dos brazos, como en todas las enfermedades. Por un lado, manejar la sintomatología y por otro lado, evitar las complicaciones. Es importante que ustedes manejan a un paciente, le den terapia para que este paciente se sienta un poco más cómodo, y eso implica darle sintomáticos, ¿no? El tratamiento requiere un manejo prolongado con antibiótico-terapia combinada y bueno, un buen tratamiento debe incluir al menos un fármaco con buena penetración. ¿Y a qué se refieren con él? O sea, tenemos antibióticos que tienen acción intracelular importante. Es el caso de la rifampicina y es el caso de la doxiciclina. Y como ustedes van a revisarlos en los esquemas, prácticamente se mantienen estos dos productos. La tetraciclina también tiene un efecto importante. Entonces, en mayores de 8 años que no presentan complicaciones, ¿no? Tienen solamente la clínica, febril y algunos dolores articulares, pero en donde no vemos compromisos neurológicos, ¿no? Ni cardiológicos, utilizamos doxiciclina y rifampicina. La doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas y la rifampicina 600 a 900 miligramos una vez al día. Esto usualmente por 45 días, ¿no? Y de manera alternativa podemos utilizar el streptomicina. Ahora, 45 días o en todo caso 6 semanas, que es lo estandarizado, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente con este diagnóstico, el esquema es doxirrifa. Ese es el esquema ideal, ¿no? En el caso de brucelosis focal, caso que no haya endocarditis ni ni neurobrucelosis, de elección es el mismo que la brucelosis no complicada, pero ya no son 6 semanas. Ahora les dan tratamiento 8 semanas. Si hay espondilolitis, si hay compromiso articular, especialmente la espondilitis, es mejor utilizar doxiciclina con streptomicina, ya no utilizar la rifampicina. Y la duración en estos casos es mayor a 12 semanas. ¿Sí? O sea, estamos hablando de más de 3 meses. En el caso de endocarditis brucelósica, se utiliza la doxiciclina y al esquema que estamos dándole le agregamos gentamicina, ¿no? Y en todo caso, la rifampicina también la podríamos reemplazar por cotrimoxazol. O sea, aquí damos una triple terapia en el caso de la endocarditis. Y si hay una afectación importante cardíaca, pues ya es un manejo netamente de cirugía cardiovascular ante la posibilidad de un reemplazo valvular, porque esta brucela podría ocasionar, en todo caso, la presencia de vegetaciones a nivel valvular. Entonces, eso ya es un manejo netamente asociado a la terapia antibiótica, un manejo de tipo quirúrgico, ¿no? Y en la neurobrucelosis le agregamos un aminoglucósido. O sea, sigue el mismo esquema de doxirrifa, le agregamos usualmente la gentamicina. La duración es prolongada y esto ya va a depender de cómo vaya la evolución del paciente para suspender o no el tratamiento. Si son menores de 8 años, tenemos rifampicina de 15 miligramos por kilo, más sulfametoxazol con trimetoprim por 6 semanas. Alternativa, podemos agregarle gentamicina por 5 a 7 días y el cotrimoxazol 45 días más con gentamicina por 5 a 7 días, ¿no? Ojo que en niños menores de 8 años las tetraciclinas están contraindicadas por el compromiso dentario importante que pueden ocasionar. En el embarazo y la lactancia, dependiendo del trimestre, podemos utilizar rifampicina, si es en el primer trimestre, segundo y tercero, rifampicina con cotrimoxazol y en el último mes, rifampicina con gentamicina. Estos esquemas, bueno, están adecuados al tiempo de gestación. Y acá vemos podemos hacer una agrupación, un consenso ya de lo que hemos observado, en donde les reitero, el uso de doxiciclina, ¿no? Es importante ser un producto de tipo intracelular. En nuestro país lo que está estandarizado es doxiciclina con rifampicina por 6 semanas, ¿no? Sin embargo, como tenemos una incidencia importante de tuberculosis, y la rifampicina es uno de los fármacos antituberculosos, muchas veces también
se puede iniciar con gentamicina o se puede iniciar con streptomicina. Ahora, muchas veces es complicado también conseguir la rifampicina debido a que como se utilizan los esquemas antituberculosos, en farmacias no es comercial vender un producto que el Estado lo administra de manera gratuita, ¿no? Sin embargo, el esquema que más éxito ha demostrado, como le menciono, es el de doxiciclina con rifampicina. Bueno, el resto hemos conversado, quería como para que lo revisen. Y bueno, finalmente vamos a hablar de salmonelosis, que eso es mucho más frecuente, ¿no? Es mucho más frecuente que la patología anterior. Tenemos que básicamente es la transmisión fecal-oral, parecida a una parasitosis, ¿no? El hombre es el único reservorio y la Salmonella typhi quizá es la más destacada de todas. La podemos encontrar en el agua contaminada, en hierro, en polvo, en residuos secos. Y como sabemos, las moscas son excelentes vectores de este tipo de bacteria. Es una enfermedad sistémica que puede complicarse, en el caso de la fiebre tifoidea, y se acompaña de temperatura, usualmente es fiebre de tipo vespertino o nocturno, y dolores abdominales y manifestaciones de tipo abdominal, ¿no? Puede haber diarrea, náuseas, vómitos, inclusive pueden haber deposiciones con restos sanguíneos. El inicio es insidioso y su periodo de incubación puede ser hasta de 3 semanas. El paciente puede estar hasta 3 a 4 semanas con las manifestaciones y con las molestias. Dentro de los síntomas destacados tenemos, bueno, lógicamente la fiebre, ¿no? Manifestaciones de tipo general y pueden haber también dolores articulares, pueden haber escalofríos, pero principalmente está la fiebre, una fiebre muy importante, puede llegar a 39, 40 de temperatura del paciente, y las manifestaciones que le mencionaba de tipo gastrointestinal. El diagnóstico, bueno, el aislamiento, usualmente, puede ser de sangre, de médula ósea, de heces o de secreciones intestinales. Cuando hay muchas dudas, inclusive el paciente puede ir a coprocultivo o puede ir inclusive a mielocultivo, porque esta patología también tiende a cronificarse si no se llega a manejar de manera adecuada. La prueba de Widal es una de las pruebas que más se utilizan, son las famosas aglutinaciones, ¿no? Tíficas, paratíficas y Brucela que se realizan. Sin embargo, la sensibilidad es baja y la especificidad también. Más aún estamos en una zona donde esta enfermedad y la salmonelosis son altamente frecuentes. Entonces, muchas veces vemos aglutinaciones en donde le hacen el tífico H, el tífico O, y tiene resultados 1 sobre 160, 1 sobre 80, y algunos colegas lo consideran como positivo. Primero que al estar en una zona endémica, tendríamos que considerar 1 sobre 360 como positivo, primero que nada, y lo segundo está en que estas pruebas o aglutinaciones no nos sirven tener un resultado aislado y a partir de él tomar una decisión. Estas pruebas nos sirven 2 pruebas, ¿no? Más o menos espaciadas entre una semana a 10 días cada una de ellas, en donde observemos que hay una variación entre una y la otra. Como les digo, estamos en un país en donde el 80-90%, si no podríamos decir el 100%, hemos tenido algún episodio de salmonelosis durante nuestra vida y por lo tanto estos marcadores tienden a salir elevados en promedio debido a que ya hemos sido expuestos a esta enfermedad, ¿no? Entonces aquí tenemos lo de las aglutinaciones, ¿no? Para el antígeno O y el antígeno H. Entre el antígeno O y el antígeno H, el antígeno O es uno de los que quizá tiene un poquito más de ayuda para el tema diagnóstico. Pero lo que me gustaría que les quede claro es la poca capacidad que tiene esta prueba para orientarnos en situaciones de dudas, porque finalmente el tratamiento es muy parecido, ¿no? En cuanto al tema del tratamiento, tenemos que aquí
los dividen en dos grupos, ¿no? La fiebre tifoidea de tipo no complicadas y la fiebre tifoidea complicadas. Las quinolonas han demostrado un éxito importante, ¿no? Es más, actualmente en los hospitales prácticamente utilizamos quinolonas para el manejo de salmonelosis en general. Cuando ustedes estén haciendo su serum, como le mencioné al grupo, a mi grupo con el que rotamos, van a encontrar muy a la mano el cloranfenicol, ¿no? Y el cloranfenicol de vía endovenosa, inclusive el cloranfenicol vía oral, pero el endovenoso, y tiene un efecto muy importante sobre estas bacterias. Se le brinda una dosis de 500 miligramos 4 veces al día por un espacio de 2 semanas hasta 21 días. Lamentablemente nosotros ya nos hemos automatizado, mecanizado en la indicación de o sulfas o quinolonas cuando estamos con este tipo de cuadros. Sin embargo, en zonas donde son establecimientos de nivel 1, establecimientos de nivel 2, en base al tipo de establecimiento donde ustedes laboren, usualmente los medicamentos llegan, ¿no? Son medicamentos aprobados para tipo 1, aprobados para tipo 2, aprobados para tipo 3, aprobados para hospitales. Entonces, el cloranfenicol nos ayuda mucho en casi todas, no solamente en el tema de salmonelosis, donde pensamos en gram negativos, nos ayuda mucho el cloranfenicol. Por ahí se le ha estigmatizado algunos trastornos hematológicos, pero que son muy aislados. Pero como les digo, cuando ustedes si les toca hacer serum en una zona fuera de la ciudad, van a encontrarse que cloranfenicol lo van a tener como herramienta muy importante para manejar ese tipo de pacientes. Bueno, otros fármacos, amoxicilina, sulfametosazol trimetropin, acitromicina, cefixima. Básicamente, como les digo, en el caso de hospitales, que es donde ya ustedes probablemente rotan y todo, van a encontrar con que los colegas inician quinolonas. Hay cierta resistencia a quinolona, un 20-25%, sobre todo el ciprofloxacino, pero hay resultados importantes al momento de utilizarlos, ¿no? Ya cuando estamos con pacientes complicados, ya utilizamos la vía endovenosa, ¿no? En doble dosis, 400 cada 12, y al iniciar este 400 cada 12, pues pedimos una función renal, porque como sabemos, quinolonas tiene un metabolismo y eliminación básicamente renal. Si hay necesidad de realizar alguna corrección, pues la haremos a este tipo de pacientes. También podemos utilizar ceftriaxona en el caso que tengamos pacientes que sean resistentes a quinolonas en doble dosis, ¿no? 2 gramos cada 12 o 2 gramos inclusive de cefotaxima cada 8, ¿no? Bien, entonces, es importante que tengan en cuenta esto. Lo otro es que estos pacientes deben ser hidratados de manera adecuada porque la mayor parte de ellos vienen con episodios de deposiciones líquidas y la hidratación es fundamental en ellos, ¿no? Probióticos pueden utilizar también y, bueno, medicación sintomática, ¿no? Antipiréticos o antieméticos si el que paciente nos viene muy nauseoso. Bien, esto era lo que quería conversar con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta.